Bueno, gracias Moisés por la invitación y siempre es un gusto estar acá para compartir contigo y con la población salvadoreña de importantes noticias en temas económicos y ahora estadísticos. La UNEC, la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Cómo nació? Contextualizando, bueno, el 9 de agosto de este año, a propuesta del presidente de la República, nuestro presidente Nayib Bukele, se aprobó en la Asamblea Legislativa el decreto número 468, que en esencia transfería todas las facultades y todos los servicios y todas las funciones que hacía la Dirección General de Estadísticas y Censos hacia el Banco Central de Reserva. Entró en vigencia el 20 de agosto, Moisés. Ahora cumplimos más de un mes, más de 3 meses, es decir, tenemos 3 meses de que entró en vigencia el decreto. Y hemos avanzado muchísimo y el compromiso principalmente es mejorar la calidad de estadísticas y también tener más datos disponibles para que los que toman decisiones, ya sea el gobierno, las instituciones, las empresas privadas que realizan también inversiones, la sociedad civil, los académicos tomen las mejores decisiones con base a la información estadística que se genere a través de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, que ya se generaba una muy buena parte en la Dirección General de Estadísticas y Censos, pero ahora esas funciones que realizaba la DIESTIC son transferidas a través del decreto legislativo hacia el Banco Central de Reserva. Y no lo hemos hecho solo, vamos a aclarar, hemos tenido el acompañamiento de muchos organismos internacionales, por mencionar uno que es emblemático también, que nos ayudó muchísimo en el proceso desde el día 1 de que entró en vigencia el decreto, fue el Fondo de Población para las Naciones Unidas, como se les conoce como UNFA, también el Centro Latinoamericano de Demografía, UNCELADE, la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es BID, el que nos proporcionó también un préstamo de 44 millones que lo tenía asignado el Ministerio de Economía como ejecutor, porque lo tenía antes DIESTIC, ahora ya hicimos el cambio de ejecutor, en muy poco tiempo hicimos el cambio de ejecutor, ahora es el Banco Central de Reserva, pero aún no hemos desembolsado ni hemos utilizado ni un solo centavo de ese préstamo. Todo lo estamos haciendo con los esfuerzos del Banco Central de Reserva, entre otros organismos internacionales que también nos están acompañando en el proceso de transición y también en la toma de las nuevas facultades que tenemos. Está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura, FAO, el Fondo Monetario Internacional también nos está acompañando en este proceso, es importante, el Buró de Censos de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estadísticas de México y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá. Todos estos organismos y otros que se suman también, nos están acompañando y nos están respaldando en este proceso de transición que estamos realizando y que nos estamos preparando también. Pues desde el día 1 estamos analizando y revisando todos los procesos y la metodología que tenía la DIESTIC para poder mejorar la calidad de las estadísticas y también de los datos que se proporcionan a la población. Presidente, solo lo interrumpo en este momento. Todos los datos y todas las encuestas y análisis que se tenían en la DIESTIC van a estar disponibles al público dentro de esta nueva institución de la UNEC. De hecho, Moisés, mejor todavía. El mismo 15 de noviembre, la semana pasada, cuando lanzamos la nueva oficina de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, también lanzamos un sitio web nuevo, onec.bcr.gov.sb, en el cual contiene toda la data que tenía la DIESTIC, toda la data que mantenía y también la nueva que vamos a generar a partir de la inauguración de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Pero, ¿por qué abrir una Oficina Nacional de Estadísticas y Censos? Bueno, principalmente queremos tener un lugar moderno, amplio, con mucho parqueo y céntrico para aquellas personas que todavía hacen trámites presenciales, Moisés. El trámite de la solvencia, por ejemplo, para poder tener la matrícula de empresa en el Centro Nacional de Registro, es necesario presentar la solvencia de la antes Dirección General de Estadísticas y Censos, ahora la solvencia de la UNEC. Para poder hacer eso, las personas que no lo quieren hacer digital, porque de manera digital
es más efectivo, es más rápido, se puede hacer desde cualquier parte de El Salvador, se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil y tarda aproximadamente 10 minutos si la documentación está en regla. Pero para los que son old school, los otros que les gusta llegar, tener asesoría físicamente tener a alguien y preguntarle y también que lo asesoren y que lo guíen, también decidimos lanzar esa nueva oficina céntrica que tiene un amplio parqueo, que tiene espacio, es moderna y también tiene el equipo profesional, así como el presidente Nayib Bukele nos ordena que las cosas sean, que lo público sea mejor que lo privado. Eso es lo que queremos hacer. El porcentaje está exactamente en la primera Avenida Norte y la 17. Está en la primera y en la novena. Okay. Ya, en la novena calle Poniente, que está en el centro de San Salvador, con amplio parqueo y también un espacio amplio y moderno para que el que quiera llegar lo pueda hacer. Tarda aproximadamente 10 minutos, Moisés. Si lo hace en línea, 10 minutos, si lo hace presencial, también 10 minutos. Esa es la tarea que tenemos y lo queremos hacer todavía más rápido. Aproximadamente el 65% de los usuarios la presenta en línea y el 35% de los usuarios lo hacen de manera presencial. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que viven, aquellas empresas que del oriente, del occidente, Moisés? ¿Qué pasa con ellos? ¿Lo pueden hacer en línea? Sí, claro, pero ¿qué pasa si ellos quieren hacerse el trámite presencial? Bueno, pues próximamente nosotros también estaremos inaugurando oficinas regionales de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, tanto en Oriente como en Occidente, para acercar los servicios a la población salvadoreña que necesita que la asesoren y que necesita tener el acompañamiento humano que caracteriza al Banco Central de Reserva. Queremos que el tema de la ONEC, el tema de la solvencia y los datos estadísticos sea al estilo CIEX. El CIEX, el Centro de Importaciones y Exportaciones, que opera en el Banco Central de Reserva, que es la ventanilla única que tiene más procesos automatizados en la región centroamericana y que ayuda mucho para la facilitación de comercio, y que el 99.4% de las operaciones son realizadas en línea. Queremos que así sea la ONEC también, que nuestro sitio web y que el trámite sea totalmente en línea para que las personas puedan tener de los datos más rápido. Es decir, que ya no salgan de su casa, que ya no salgan a gastar combustible, que ya no pierdan tiempo transportándose de un lado a otro, sino que lo hagan desde su casa, que lo hagan de una forma rápida, segura, sencilla. Y precisamente es por eso que el presidente confió en el Banco Central de Reserva. Bueno, confió por dos cosas, porque tenemos la infraestructura tecnológica más fuerte y que soporta los sistemas de pagos del Sistema Financiero Nacional, y además también tenemos la experiencia técnica en el manejo de estadísticas. Amigable, están los índices de precio al consumidor, la canasta básica, la encuesta de hogares de propósitos múltiples, las solvencias estadísticas, sí, el Observatorio Estadística de Género, ingresando a la canasta básica urbana, poniendo naturalmente los años y pidiendo que nos dé los datos hasta 2021-2022. El sitio está básicamente con lo que en algún momento se vio que existía en la otra institución. Así es. Señor. Ahí podemos ver el pan francés, tortilla, arroz, bueno, y para abajo todos los ingredientes de la canasta básica y los datos dependiendo del periodo que uno lo esté solicitando. Hay un detalle ahí, Moisés. El presidente nos dijo, hagan la transición, pero sin afectar la operatividad y lo que están realizando ahorita. Que los datos, no tengamos falta de datos y que la operatividad, que no se sienta. Precisamente eso es lo que conseguimos, que funcionara nuevamente la Dirección General de Estadísticas y Censos, pero en la fusión también, cuando estábamos haciendo la transición. Todas las estadísticas se han realizado, todas las funciones que la DIESTIC tenía se han realizado ahora con el acompañamiento del Banco Central de Reserva y ahora la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, y lo hemos conseguido. El tema tecnológico y también la innovación es parte de lo nuevo que vamos a ofrecerle ahora a la población salvadoreña y a los usuarios de la información estadística que se genera en la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Por ejemplo, solo por ejemplo, Moisés,
La encuesta de hogares de propósitos múltiples actualmente es un reporte en PDF, en formato PDF, de 120 páginas, Moisés, que para buscar información se vuelve complicado. Sí, ¿ya? Mientras que en un documento exactamente. digital PDF usted solamente busca. No, pero ahorita está en PDF. Ya. Pero el PDF nosotros lo queremos convertir a datos, es decir, que cualquiera pueda buscar los datos de una manera más fácil y que pueda también tener las variables. Ya no empezar a leer y bajar hasta encontrar la sección que usted quiere, sino que tener los datos lo más rápido posible. Eso es parte de las innovaciones que tenemos, de lo nuevo que ofrecemos y que próximamente se lo vamos a ofrecer para aquellos usuarios de la información estadística. Por ejemplo, si una empresa desea invertir, necesita datos, y si lo quiere hacer bien necesita datos. No puede invertir sin datos, es demasiado complicado invertir sin datos. Al gobierno y a El Salvador le interesa que las empresas tengan más inversiones y así generen también más empleos para la población. Más empleos significa también más ingresos para la familia salvadoreña, más ingresos para la familia salvadoreña también es desarrollo social y económico para El Salvador. Y si tenemos más ingresos en las familias, también tenemos más impuestos que se pagan. Con los impuestos también se subsidian los gastos sociales, educación, salud y también seguridad, que es muy importante. Presidente, únicamente para dejar este tema finiquitado, ¿el personal que estaba en Adigestic fue incorporado al Banco Central de Reserva a esta nueva unidad ONEC? Es sumamente, me encanta esa pregunta, porque contextualizando, nosotros activamos un registro para cual todos los empleados de la IESTIC que quieran formar parte del Banco Central de Reserva puedan hacerlo de manera voluntaria. Se repartió un código QR y se estableció también lugares estratégicos y se le ayudó también para registrarse en el código de QR para que todos los empleados que quieran pertenecer al Banco Central de Reserva lo puedan hacer. Obviamente tenemos que hacer una evaluación del 100% de los empleados. La hicimos, la evaluación de todo el 100% de empleados y todavía estamos en el proceso. El decreto legislativo que dio la facultad de transferir las funciones de la Adigestic al BCR tiene como fecha máxima 120 días, es decir, el 17 de diciembre. Aún estamos en el proceso de transición, ya hicimos unos traslados de los empleados de la Adigestic al Banco Central de Reserva y estamos en ese proceso. Pero quiero aclararte que hemos evaluado al 100% de los empleados de la Adigestic. No queremos desperdiciar toda la experiencia que tiene el personal de la IESTIC, sino al contrario, la queremos explotar. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese personal que tiene valiosos conocimientos, que se ha capacitado por años en estadísticas y censos para la nueva Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Es vital ese personal y por lo cual lo vamos a tener que contratar, lo vamos a tener que hacer parte de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos porque tenemos el compromiso serio y el presidente de la República nos ha dicho que tenemos que ofrecer más datos y de mayor calidad para que los que toman decisiones, incluso hasta el gobierno, lo hagan de la mejor forma. ¿A este momento tiene datos de cuántas personas se habrían acogido ya a esa posibilidad? El 100% de los empleados. ¿El 100%? Sí, de los empleados se acogieron. Incluso nos mandaron currículum de gente que no era empleados, pero eso es normal cuando el Banco Central de Reserva sale con una convocatoria de una plaza y es pública la convocatoria, se reciben alrededor de 3.000 o 2.000 currículums de personas que quieren ingresar al Banco Central de Reserva. Muy bien, y en el tema de censo, señor, sí. Hay muchas personas y muchos de aquellos analistas y análisis válidos, creo yo, dentro de lo que se menciona, tenemos un censo que podría estar anacrónico ya en este momento y se está utilizando el de qué año, 2007. 2007. Sí. Al 2022 son 15 años. Exactamente. Todo el panorama de hecho ha cambiado. Ha cambiado completamente. Se han realizado 6 censos en la historia del país. El que realizaría la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos sería el 7º censo a nivel de la historia del país. ¿Por qué es necesario un censo? Precisamente porque necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos y también tener el dato exacto
de dónde estamos ubicados y también las viviendas dónde están los desarrollos, y eso es importantísimo. Creo que todos tenemos claro que el censo es sumamente necesario. Hay países, por ejemplo Panamá, que lo tienen todos los años, censo todos los años. Las mejores prácticas nos dicen que debe ser dentro de 10 años también, ya pasamos del tiempo. Pero se preguntará el amigo televidente, ¿por qué no lo han hecho antes? Principalmente, no desconozco las razones por qué los gobiernos anteriores no lo realizaron, pero recuerden que el presidente cuando ingresó en el 2019 se enfrentó a una pandemia que puso de rodillas a todas las economías del mundo y los esfuerzos se enfocaron directamente a contener la pandemia, y de lo cual el presidente también recibió también le otorgaron también el buen manejo de la pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud, luego las vacunas y luego el tema de la recuperación económica, y ahora tenemos el tema de la seguridad. Precisamente entre todos esos eventos negativos que ha sufrido el mundo, porque la pandemia la sufrió todo el mundo, la desaceleración económica la sufrió todo el mundo, la carrera por las vacunas, por conseguir vacunas también la sufrió todo el mundo. Precisamente por eso no se había realizado el censo. Y ahora el presidente está utilizando la capacidad técnica que tiene el Banco Central de Reserva para poder realizar ese censo tan necesario para el país. ¿Tenemos el acompañamiento? Sí, tenemos el acompañamiento de todos los organismos internacionales que te mencioné. Son 3 censos los que se necesitan hacer: el censo de población y vivienda, que para eso tenemos el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es muy importante, el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, entre otros. También se tiene que realizar el censo económico y el censo agropecuario, son parte de, pero primero va el censo de población y vivienda, luego va el agropecuario y después el económico. Y es importante también mencionar que estamos realizando la planificación de ese censo junto con todos los organismos internacionales, el Buró de Censo de los Estados Unidos, CEPAL, CELADE, FAO, que es importantísimo, UNFA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no solamente estamos planificando, de hecho, a nuestro personal, a nuestro recurso humano de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, lo hemos mandado a 3 capacitaciones muy importantes, y han venido acá también organismos internacionales a capacitar a nuestro personal. Mandamos al Buró de Censos a recibir capacitaciones en tecnología e innovación para la realización de censos. Mandamos a personal de la ONEC a Panamá a ver cómo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, de Panamá realizaba en tiempo real, en vivo, el censo de población. Y también mandamos a personal recientemente, esa fue la última capacitación a la que mandamos al personal, a México, a Aguascalientes, donde está el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de México. Están realizando el censo agropecuario, y los mandamos a revisar y a que se capacitaran cómo hacer en tiempo real, es decir, cómo se hace en tiempo real un censo agropecuario. En cuanto a metas, ¿cuándo podría ser el primero, el censo de población y vivienda? Ese es importantísimo, es la base para todos los demás. Sí, exactamente, y lo estamos planificando, Moisés. Todavía no tengo el dato exacto, todavía estamos en planificación. Es complejo, pero se hará lo más rápido posible. Cuando tengamos la planificación, se convocará a una rueda de prensa para poder comunicar, y es bien necesario hacer un precenso y después hacer el censo normal. ¿Por qué un precenso? Un precenso es necesario porque es una muestra. Se hace una muestra y se toma una porción, un muestreo, para poder ver si va a funcionar el censo el censo nacional. Es decir, es una prueba piloto. El precenso es sumamente necesario, es recomendado por todas las mejores prácticas internacionales, y también los organismos internacionales recomiendan realizar un precenso para poder tener una medición de cómo va a funcionar el censo a nivel nacional. Pero lo estamos construyendo, lo estamos planificando. El decreto nos da 120 días para la transición. Estamos haciendo todo lo necesario, hemos avanzado muchísimo, hemos invertido cerca de 3 millones
en su gran parte, en un 80% lo hemos invertido, Moisés, en compra de software y también de hardware, de equipo tecnológico para la realización de los censos, y también hemos invertido también en un nuevo edificio digno para que los empleados estadistas, los profesionales estadistas que van a ser parte de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos tengan un lugar bonito, agradable, adecuado y digno para trabajar, pero también que tengan todos los equipos tecnológicos para realizar los censos de una mejor forma, bien, de calidad y rápido, como le gusta al presidente Nayib Bukele. Hablando de metas, usted me dice, no hay una fecha todavía para el censo de población y vivienda, pero también pudiese pensarse, si no hay fecha, también la consideración de cuánto tiempo va a ser necesario entre censo y censo, que pudiese quedar establecido de ley. La planificación específica la vamos a dar a conocer, es mucho más rápido de lo que realmente se piensa. No quisiera dar más detalles, pero sí, vamos a detallarlo mucho más cuando tengamos la planificación completa. Aún la estamos calibrando y no quisiera comprometerme, Moisés, pero te aseguro, y nuestro pueblo salvadoreño tiene que estar muy de acuerdo en que vamos a hacer lo más rápido posible. Nos urge, porque las políticas públicas tienen que ser dirigidas a través de datos, con datos para poder tomar las mejores políticas públicas, y también las empresas privadas, los académicos, los estudiantes y la sociedad civil en general necesita saber los datos estadísticos de un censo de población y vivienda principalmente. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial en este momento, volvemos en aproximadamente 4 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros, regresaremos con el tema del comercio exterior, importaciones, exportaciones y cómo se ve la economía en el último tramo de este 2022. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, licenciado Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, nuestro invitado en esta primera parte de Frente a Frente. Muy bien, en los temas, más bien dicho, de lo que tenemos que hablar con usted, naturalmente se encuentra el momento en el cual está la economía, el panorama internacional y nacional que de alguna forma está afectando el movimiento de la economía. Sí. Estamos básicamente 6 semanas para que termine este año, si no menos, y ya algunos indicadores se pueden ver de cómo vamos a terminar el 2022. ¿Qué le indican ellos? Proyección de crecimiento económico del Salvador, Moisés, proyección, ya. Estamos todavía en el último trimestre, todavía necesitamos calcularlo, la proyección final se da hasta marzo. 2.8 de crecimiento en el Producto Interno Bruto del país. Podríamos mencionar que El Salvador en los últimos 30 años no ha crecido más de un 2% en promedio, y realmente tener un 2.8 con todos los shocks económicos que ha pasado el mundo en 3 años anteriores, 2.8 es más que 30 años pasados, pero también confirma que realmente las estrategias y las políticas tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele han sido acertadas para poder mantener un crecimiento económico y para poder generar la inversión privada que se necesita para poder generar empleos y también ingresos para las familias salvadoreñas. Hay un tema importante en exportaciones, tenemos una proyección de crecimiento de un 14%, al igual que las remesas, que tenemos una proyección de crecimiento de un 3.7% en este año. Exportaciones y remesas son fundamentales para la economía. Las remesas, por su parte, contribuyen al consumo privado, es decir, a los gastos familiares, y eso es importante también en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Las exportaciones, por su parte, generan también más empleos y también generan una demanda interna y externa que se está siendo satisfecha por todas las empresas, que no solamente tenemos las mismas empresas que estaban exportando el año pasado, sino que tenemos un incremento de 54 nuevas empresas exportadoras que se están dedicando también a llevar sus productos a otras economías que lo están demandando. Hay un tema importante. Al hablar de comercio exterior, no podemos dejar a un lado
todo lo que ha pasado el mundo. Primero una pandemia, como lo dijo CEPAL, una pandemia que no tenía precedentes, que obviamente es la crisis, la peor crisis sufrida por el mundo en los últimos 120 años, como dijo CEPAL. Después de la pandemia vino, que contribuyó también la pandemia a los cierres de las economías en todo el mundo. Luego de los cierres de economías se generaron también los altos precios por los fletes y obviamente hubo un desabastecimiento de la cadena de suministros, producto de la alta demanda de todos los países que querían también abastecer de productos sus economías. Luego de eso, Moisés, las tasas de inflación altísimas que están sufriendo todos los países del mundo, y también las elevadas tasas de interés, que son las que los bancos centrales con poder de emisión de moneda están generando para contrarrestar la inflación. Y por último, no menos importante, la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, que también está afectando la cadena de suministro, ya que son los principales exportadores y que suministran al mundo fertilizantes, harinas, cereales, aceite, gas natural, entre otros. Son 6 shocks económicos que ha sufrido el mundo y que evidentemente afectan al comercio exterior. Pero El Salvador, bueno, hablemos de precios de flete, pues. El promedio del precio del flete en el 2019 era de 1.361 el contenedor. La pandemia vino a desbaratar todo. Completamente. En julio del 2021 es el pico más alto del flete, 10.517. En promedio. En promedio. Pero había picos incluso sí. De 20, 21.000. Ahora, en noviembre, al 18 de noviembre, ha bajado a 3.040. Significa que el precio del flete está bajando, empezó a bajar desde enero de este año y sigue su curso a la baja. Esperamos que a la hora de bajar el flete también la inflación también empiece a normalizar, porque también la inflación es un tema importante que está afectando a todo el mundo. Incluso hay crisis sociales en países por los altos precios. ¿En qué afecta? Principalmente Estados Unidos ahorita está en una recesión, porque tiene 2 trimestres consecutivos, el primero y el segundo, con crecimientos negativos de su Producto Interno Bruto, pero también existe una alta inflación en los productos, en la vivienda, en la electricidad, en el transporte y los servicios básicos que nuestros hermanos lejanos que viven en el extranjero, que la mayor parte de remesas vienen de Estados Unidos, también están pagando. Sin embargo, a pesar de todo eso, los hermanos lejanos siguen contribuyendo con las familias salvadoreñas enviando sus remesas, y ya dijimos, las remesas no han caído, han tenido un crecimiento y proyectamos tener un cierre de 3.7% de crecimiento en las remesas y un 14% en las exportaciones. 14% de las exportaciones. Solo para tener los datos, me dice usted, el crecimiento económico proyectado con respecto al PIB rondará el 2,8%. 2,8%. ¿La inflación cómo se maneja y qué datos está en este momento? Ahorita se la digo, Moisés. Déjeme encontrarla. Somos la más baja de la región centroamericana, eso sí, se mantiene, sí. Nicaragua, por su parte, tiene 12.12%, Honduras un 10.2%, Guatemala 9.7%, Costa Rica un 9% y El Salvador tiene a octubre una tasa de inflación de un 7.5%. Hay que destacar que este 7.5%, que es la menor de la región centroamericana, es gracias a las medidas implementadas por el presidente Bukele, que nos están ayudando a que la inflación se mantenga y que no sean trasladados los altos precios a las familias salvadoreñas que obviamente tienen que subsidiar todos los incrementos de precios. En la región tenemos los precios más bajos de acuerdo a la tasa de inflación, pero veamos cómo estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica somos la tercera economía con la tasa de inflación más baja, superados únicamente por Ecuador con un 4% y Panamá con un 2.1%. Tercera economía con inflación más baja en Latinoamérica y la economía con la inflación más baja de todo Centroamérica. Pero vámonos a las exportaciones. Sí, eso quería mencionarle porque hay datos que sorprenden, porque a pesar del momento que ha vivido la economía a nivel mundial, los datos no parecen estar
absolutamente nada mal. Y hay un crecimiento bastante significativo. Totales de El Salvador percibió ingresos de divisas por la actividad exportadora por un valor de 6.261 millones. Crecimiento de 13.9%, Moisés. Ya dijimos que esperamos crecer en el año un 14% en exportaciones. Si lo comparamos de un año a otro, hemos exportado 763.2 millones de dólares adicionales a lo que se exportó el año pasado. De hecho, Moisés, tenemos todos los meses, registramos todos los meses con crecimientos en exportaciones. Y no solamente en valor, también en volumen. Tenemos el volumen, es decir, los números de productos también ha aumentado un 0.8%. A octubre se ha exportado un 94.4% de lo que se exportó en el del total exportado en el 2021. Es decir, estamos superando por mucho al 2021 en las exportaciones. Solo en octubre tuvimos un crecimiento de un 1%, superando con 5.5 millones adicionales a lo que se exportó en octubre del año pasado. Los sectores económicos en industrias manufactureras, que es el 76% del total de las exportaciones, ha tenido un incremento de un 12%, equivalente a 515 millones de dólares adicionales. Si lo comparamos al mismo periodo de enero a octubre del año pasado, la maquila, por su parte, un incremento de un 14%, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca un 35%, y el resto de sectores con un 484%, que aquí hay que destacar el sector energético, que sí, estamos exportando energía cuando regularmente siempre comprábamos. Exactamente, así es. Ok, esto y el tema, bueno, hay dos grandes indicadores de la agricultura del país, el café y sí, las ventas de azúcar que hay. El café también parece estar en un buen momento. El café, en total de enero a octubre se han vendido 185 millones de dólares. Una variación de un 56% si lo comparamos al mismo periodo del año pasado, que equivale a 67 millones de dólares adicionales. Se han vendido 87,000 quintales más de lo que se vendió el año pasado, es decir, un crecimiento de un 13%. El precio es de $242 por quintal, sí, quintal de café. Y también el precio ha crecido muchísimo, 39%, equivalente a $67 por quintal. El café salvadoreño es demandado por 44 países del mundo. El principal consumidor de café salvadoreño es Estados Unidos. Ha importado a Estados Unidos 76 millones de café salvadoreño, seguido por Bélgica con 18 millones, Bélgica, sí, en segundo lugar, Alemania 17 millones, Japón 13 millones. Son los principales consumidores de nuestro café salvadoreño. La caña, por su parte, el azúcar, se han exportado 154 millones de dólares de enero a octubre, un crecimiento de un 12%, equivalente a 16 millones de dólares adicionales a lo que se exportó de azúcar el año pasado. Hemos tenido una baja de 568,000 quintales. El precio es de $21 por quintal y el aumento en el precio es de $4 por quintal, es decir, un 20%. ¿Quiénes son los que consumen azúcar? Estados Unidos, con 62 millones de dólares, es el principal consumidor de azúcar salvadoreña. Canadá, 40 millones, y Corea del Sur, 20 millones de dólares. Corea del Sur. En energía, eso es un dato muy importante. En energía hemos tenido un crecimiento sumamente importante de 2.056%. Ese es el crecimiento que hemos registrado en energía, equivalente a 39 millones de dólares que se han exportado en energía eléctrica. Solo el mes de octubre tuvimos 359% de crecimiento con 4 millones, y los principales compradores de energía salvadoreña son, en primer lugar, Guatemala, 32.5 millones de dólares, un crecimiento de un 18.8%. Panamá nos ha comprado 7.7 millones de dólares en energía, crecimiento de un 81.7%. Costa Rica, 800,000, Honduras, 100,000, y Nicaragua, 10,000
dólares de energía, Moisés. Esto representa un parteaguas también porque éramos dependientes de lo que nos pudiésemos, de lo que nos pudiesen vender o pudiésemos comprar. Así es. Para terminar de suplir la demanda interna del país. Y obviamente la matriz energética de El Salvador ha cambiado completamente. Hay que destacar también que las presas, por el invierno que hemos tenido, también han tenido una muy buena producción. El invierno ha sido bastante copioso y eso ha hecho que las presas también tengan mucha agua para poder generar las presas hidroeléctricas, pero ya no solo dependemos de la energía de combustible, la energía por las presas hidroeléctricas, que es a base de los motores por agua, sino que también tenemos otras fuentes de energía que son la eólica, la de gas natural, la que está en Acajutla, tenemos también de paneles solares y también tenemos la geotérmica. Entre otras que tenemos una diversidad de fuentes de energía en El Salvador que antes no se tenía, y eso nos ha ayudado a ya no depender de otros países y a tener la energía más barata, porque la producimos en casa, es decir, es más barata todavía producirla que comprársela a otro país, porque lo produce otro país para poder suplir la demanda. ¿Y qué nos dice? Y a pesar de que la economía sigue en crecimiento, a pesar de que las empresas siguen funcionando y se crean nuevas empresas cada año y cada mes también se registra más incremento en las actividades productivas, El Salvador es capaz de producir la energía que se está demandando y que va creciendo día tras día. Eso es bien importante, Moisés, porque no dejamos desabastecido nuestro mercado local, sino que aún nos alcanza para poder exportar a otros países que necesitan energía. Bien, solo el tiempo nos está comiendo. Sí. Las exportaciones hacia la región se incrementaron un 15%, dice el informe. Guatemala continúa siendo el principal destino de los productos, pero me sorprende el número de Honduras, que está poquito abajo y el porcentaje ha crecido más hacia Honduras. Sí, exactamente. 1050 es hacia Honduras, 1086 hacia Guatemala. El tema del flete marítimo, Moisés, ya lo hablamos. Sí. Es carísimo. En el caso de la región centroamericana no se necesita flete marítimo, sino que es el terrestre. Y obviamente El Salvador está incrementando también su inversión para facilitar el comercio. Recientemente se inauguró la aduana El Amatillo con una inversión de cerca de 15 millones de dólares para facilitar el comercio entre Centroamérica, y es parte de las apuestas del presidente Nayib Bukele tener un sitio, una ventanilla única de exportaciones e importaciones de comercio exterior y el centro de importaciones y exportaciones que funciona en el Banco Central de Reserva. Facilitar los trámites es importantísimo. Son trámites que antes duraban 7 días, ahora se hacen en menos de 1 minuto a través de la forma digital, y eso es facilitar el comercio. Eso es de verdad una integración para poder hacer que las empresas que están exportando e importando, porque también se importa materia prima para producir productos y exportar, tengan también esos productos a tiempo para suplir la demanda de pedidos internacionales. Muy bien, y para terminar, los ingresos por remesas familiares han registrado incrementos, 6.357 millones al 10º mes de este año. Hay una tasa de crecimiento tal vez no tan grande como la que hubo entre 2020 y 2021, pero sigue en ascenso. Sí, 3.7% de incremento, que equivalen a 645.4 millones de dólares adicionales a lo que se recibió de enero a octubre del año pasado. Son 654 millones más que se han recibido este año producto de remesas. Hay que destacar, importante, que a pesar de que Estados Unidos, que es el que de ahí provienen el 94% de las remesas familiares, a pesar de todo lo que está pasando en la economía estadounidense, los salvadoreños siguen enviando remesas y no han caído nuestras remesas salvadoreñas, que son sumamente importantes para la economía y para el crecimiento de El Salvador. Ese es el dato con el que quería terminar. 151 países son los de origen de las remesas familiares y 67 de estas naciones experimentaron aumentos. Así es. En la tabla inferior se ve que los principales orígenes de estos fondos: Estados Unidos, Canadá, España. España en una tercera posición. Yo hubiera jurado que Italia estaría más arriba que España. Incluso Italia 19, Gran Bretaña 9 millones, México 7. Es de verdad importante saber
que los salvadoreños están en todo el mundo y los salvadoreños también contribuyen con sus familiares que residen en el país, en El Salvador, y les ayudan con remesas. De hecho, también podemos destacar que 205 de los 262 municipios de El Salvador también han registrado crecimientos en sus remesas. 205 de los 262. Eso es importante, y también que un tercio de las remesas, Moisés, se concentran en San Salvador y en San Miguel. Es importante también, hay que ver cuáles son, por ejemplo, cuáles son los municipios que tuvieron mayor crecimiento en remesas. Mercedes La Ceiba, del departamento de La Paz, con un crecimiento de un 42.8%, Cinquera en Cabañas, crecimiento de 37%, California en Usulután con un crecimiento de un 32% en sus remesas. De hecho, la remesa promedio ha aumentado a $312 una remesa promedio, y no solamente han incrementado en valores, Moisés, también hemos aumentado en operaciones. Hemos aumentado solo en el mes de octubre 535.378 más operaciones de remesas. Es decir, no solamente están mandando más, sino que están mandando con más constancia. El primer departamento que más recibe es San Salvador, y el segundo, como es obvio imaginarlo, San Miguel. Pero el tercero me llama la atención. Ajá. No es sí es Santa Ana, ¿verdad? Sí es Santa Ana el tercero. No, La Libertad tiene 508. La Libertad, perdón. Santa Ana está con 507. Y así de ahí es. continuaría la Unión. Así es. 474 millones. Sí. Presidente, muchísimas gracias. Hay datos interesantes en este informe. ¿Este informe está colgado en alguna parte en el Banco Central? Sí, todos los datos del Banco Central están en el sitio web del Banco Central de Reserva. Lo pueden encontrar, es dinámico, es sumamente fácil y está accesible 24/7 para toda la población que lo necesite.